con ustedes para realizar, en este caso, el desarrollo, ¿no?, de diagnóstico de un sensor EST. ¿A qué hace referencia, ¿no?, el EST? Engine Coolant Temperature. Es un sensor que prácticamente, ¿no?, me va a censar, como su nombre lo dice, ¿no? Ahí ustedes están observando un sensor de temperatura del refrigerante del motor. Entonces, cuando yo voy a tocar, ¿ya? Cuando yo voy a tocar, en este caso, o voy a hablar acerca de un sensor, ¿ya? Voy a hablar acerca de un sensor, siempre tengo que pensar qué es lo que hace ese sensor. ¿Cuál sería su trabajo? Acá ya me está dando el nombre, me dice sensor de temperatura del líquido, o perdón, de temperatura del refrigerante del motor. O sea, ¿qué es lo que va a hacer este sensor? Me va a censar la temperatura del refrigerante del motor. O sea, esa es su función de este sensor. Este sensor va a censar, ya, va a enviar esa información a la computadora, le va a decir si ese refrigerante está frío o caliente. A través de esa temperatura le va a indicar a la computadora del vehículo, ¿ya?, le va a informar si ese motor está frío o está caliente. ¿Para qué le va a informar? Vamos a ir viendo. Perdón. ¿Dónde está ubicado este sensor primero? Vamos a ver esa parte. ¿Ya? Dice, se encuentra en la caja del termostato, conocido como toma de agua. En la mayoría de los vehículos lo vamos a encontrar en ese lugar. ¿Ya? En la salida, por ejemplo, ¿no?, de la manguera que se viene hacia el radiador por la parte superior. En la mayoría de los motores está ahí. Ojo, no todos están presentes en ese lugar, pero en gran porcentaje sí está el sensor ahí. Ahora, si alguien me dice, pero profe, yo no lo encuentro en ese lugar. Si tiene una computadora, ese motor sí tiene un sensor de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo no encuentro ese sensor fácilmente, hoy en día tenemos muchos aparatos electrónicos, ¿no? Empezamos a googlear, ponemos, ¿no?, motor de tal, o un motor, por ejemplo, ¿no?, hablemos de un Nissan QG16, ¿no?, ¿dónde está el sensor de temperatura o la ubicación? Entonces en internet te va a indicar dónde está ese sensor, dónde está ubicado. Muchas veces a simple vista no lo podemos encontrar. Entonces hay que ayudarnos utilizando la tecnología, ¿ya? Utilizando la tecnología. Entonces, hay que tratar de buscar la ubicación, ¿no? Si yo no la encuentro, utilizo el internet, así de simple, ¿ya? A ver, un momento, creo que alguien ha ingresado, ¿ya?, a la sala. A ver, un momentito, por favor. Bueno, no hay nadie más, creo. ¿Ya? Entonces, señores, siempre hay que buscar eso. Para cualquier otro sensor, ¿no? Si, por ejemplo, ¿no?, hay algunos sensores CKP, ¿no?, que están en la volante, hay otros que están en la parte delantera del motor, hay otros CKP que están cerca a la mitad del cigüeñal, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo todavía no he agarrado ese vehículo y no sé dónde está ubicado ese sensor, ¿no?, me va a ser un poco dificultoso. Entonces, lo que yo hago es, me meto a internet, ¿no?, a través de mi celular, y empiezo a buscar dónde está la ubicación de ese sensor, ¿ya? Entonces, la mayoría, como vuelvo a repetir, se encuentra en la caja del termostato, conocido como toma de agua. Ahí está colocado el sensor de temperatura, ¿ya?, para la mayoría de los motores. Función del sensor EST, o sea, ¿cuál es su función realmente? ¿Ya? Nos dice, ¿no?, que la función es informar a la UCE o a la ECU, que es lo mismo, unidad de control electrónico. ¿Qué cosa es lo que va a informar? Ahí nos dice que va a informar la temperatura. ¿De quién? La temperatura del refrigerante del motor, para que a su vez, calcule la entrega de combustible.
Ojo, hay algo muy importante. Gracias a este sensor, ¿no? La computadora va a calcular, ¿ya?, la cantidad de combustible que necesita ese motor. A ver, un claro ejemplo, ¿no? No sé si ustedes han visto en los vehículos, en los motores gasolineros, en las mañanas. ¿Qué sucede? Cuando tú prendes y el motor está frío, ya prendes el vehículo, el motor se encuentra acelerado. ¿Por qué se encuentra acelerado? Porque el sensor de temperatura le está informando a la computadora que ese motor está frío. ¿Y qué es lo que hace la computadora? Va a tomar una estrategia. Como entiende que está frío el motor, ¿no? Va a mandar, ¿no?, un ancho de pulso, ¿ya? Un poquito más grande, se podría decir, ya cuando toquemos inyectores, ahí les voy a explicar, ¿no?, que eso, qué tiempo está abierto un inyector para que inyecte combustible. Entonces, ¿qué quiere decir? El ancho de pulso de los inyectores es mayor. Si es mayor el ancho de pulso de combustible en el inyector, perdón, el ancho de pulso del inyector, se va a inyectar, o la computadora va a hacer, ¿no?, en este caso, que inyecte más cantidad de combustible. Es por eso que en los motores, ¿no?, en las mañanas, cuando tú lo prendes, se siente ese olor a gasolina. ¿Por qué? Porque está ingresando más cantidad de gasolina y por ende ese motor está acelerado. Claro que hay otras cosas también que toma como estrategia la computadora, ¿no? Pero ahorita yo lo estoy relacionando solamente con el sensor de temperatura. Hay otras cosas también que repercuten para que ese motor esté acelerado, ¿no? Pero uno de ellos es el sensor de temperatura. Dice, la sincronización del tiempo y el control de la válvula EGR, ¿no? Cuando el motor está frío, la válvula EGR, ¿no? ¿Qué quiere decir EGR? Recirculación de gases de escape, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no trabaja todavía cuando el motor está frío, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Así como la activación y la desactivación del ventilador del radiador. O sea, gracias a este sensor de temperatura, ¿no?, se va a activar o se va a desactivar el ventilador del radiador, ¿no? Ya la mayoría que nosotros estamos en la parte mecánica conocemos esa parte, ¿no? Si el sensor le dice el motor está caliente, ¿ya? Si le dice que está caliente, entonces la computadora, ¿no?, lo que va a hacer es activar a un relay. Y ese relay va a cerrar circuito con el ventilador y el ventilador va a empezar a funcionar, ¿ya? Pero ojo, acá hay un detalle muy importante, señores. Este sensor de temperatura no le dice, oye, está caliente el motor. A la computadora no le importa esa información. ¿Cómo recibe esa información esa computadora? Si ustedes están observando en esta imagen, en la parte inferior, la computadora solamente quiere saber cuántos voltios le está enviando a la computadora. O cuál es el voltaje de ese circuito, ¿no?, para que determine si ese motor está frío o está caliente. Ya, a ver, voy a dejar de compartir un momentito para explicarles en la pantalla. A ver, Jesús, confírmame si están observando la pantalla. Muy bien, muy bien. Muy bien. Listo. Aquí en la pizarra les voy a explicar qué es lo que sucede. ¿Ya? A ver. Este es el circuito, ¿no? ¿Están observando o hay algo que no observan? Por favor, háganmelo saber. A ver, por favor. Completo, muy bien. ¿Ya? Si nos damos cuenta, miren, acá hay un punto. Esto es la computadora. ¿Ya? Esta es la computadora. De acá, de la computadora, como ya bien sabemos, salen varios cables, ¿no? Hay muchos cables. Solamente vamos a centrarnos en estudiar al sensor de temperatura, del refrigerante del motor, ¿no? El resto de los sensores no nos importa, ya, por hoy día no nos importa, solamente hoy día nos vamos a centrar en esto. A ver, miren, acá que encuentro,
Acá encuentro un voltaje. ¿De cuántos voltios es? A ver, ¿quién me puede ayudar y me puede decir? A ver, desactiven uno de ustedes su audio y díganme, ¿cuántos voltios ven acá? A ver, uno de ustedes, por favor. 5 voltios, profe. Muy bien, 5 voltios. Ojo, hay que tener presente algo, señores. Hoy en día hay algunos vehículos, ¿ya? El Kia Picanto, si mal no recuerdo, y el Chevrolet Spark, creo, ya están trabajando a este voltaje. 3.3 voltios. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso les decía, si yo voy a trabajar a hacer un diagnóstico de un sensor, a ver, ya, yo voy a trabajar, ¿no? A hacer el diagnóstico de un sensor, tengo que saber con qué vehículo estoy trabajando, ¿ya? La gran mayoría será pues en un 80% o un 85%, el sensor de temperatura va a trabajar con 5 voltios. ¿Quién le está dando? Le está dando acá en la parte interna un regulador, porque a la computadora, ¿cuántos voltios ingresa? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos voltios ingresa? ¿En positivo? ¿Cuántos voltios, señores? 5, profe. No, Acá abajo. ¿Cuántos voltios tío, están ingresando? ¿Con 12 cuántos? voltios. 12 voltios, muy bien. Pero acá tengo 5 voltios. 5 voltios está saliendo hacia afuera. Ya está saliendo hacia afuera. ¿Qué ha sucedido? Dentro de la computadora hay un regulador de voltaje. Ese regulador de voltaje, ¿qué es lo que ha hecho? Lo ha bajado de 12 voltios a 5. ¿Por qué? Porque este sensor de temperatura, su trabajo es con 5 voltios. Más adelante les voy a explicar en algunas prácticas que ahí lo tengo, ¿ya? Para que ustedes visualicen. ¿Ya? Entonces acá, si ustedes se fijan, ahí hay 5 voltios, ¿ya? Ahora, quiero que se fijen en este otro lugar, en este otro circuito que yo voy a armar en esta parte. ¿Cuántas resistencias vemos ahí, señores? ¿Cuántas hay acá? ¿Cuántas hay? Profe. Muy bien. Hay 2 resistencias. ¿Ya? Acá hay 2 resistencias. Vamos a hacer algo. ¿Ya? Vamos a hacer algo. Miren, vamos a hacer este trabajo. Dentro de la computadora, acá hay una resistencia. 1. El sensor de temperatura es una resistencia. ¿Qué quiere decir? Es una resistencia variable. ¿Por qué variable? Su resistencia va a variar gracias a la temperatura, o sea, el aumento o a la disminución de temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto en frío va a tener a ver, voy a poner ya, a temperatura de ambiente, normalmente cuando estamos nosotros trabajando en el taller, de repente 20 grados centígrados. De repente, ojo, no es que les estoy diciendo, no todos los sensores CST están en ese rango, ¿no? Cada fabricante lo maneja a su manera, ¿ya? Yo lo voy a poner solamente como un parámetro estándar. Le voy a poner que de repente esta resistencia está a 2000, de 2000 a 3200 ohmios, un ejemplo. A 20 grados, ¿no? 22, 20 grados quiere decir que estamos a temperatura de ambiente. O sea, ahorita, o sea, cuando el motor está frío, un ejemplo, ¿no? Si yo voy a medir resistencia acá, a esta resistencia, porque acá hay una resistencia, acá hay R1 y este es R2, resistencia 2. ¿Ya? Entonces yo voy a medir a la resistencia 2, ¿ya? A 20 grados centígrados, a temperatura de ambiente, cuando el motor está frío, un aproximado, ¿no? De 2000 a 3200 ohmios. ¿Ya? Es un ejemplo que les estoy dando. Ahora, cada marca puede variar, ¿no? Yo no puedo comparar uno de Toyota, por ejemplo, ¿no? Con uno de Mercedes, ¿no? Cada uno maneja sus valores, ¿ya? Pero esto es un valor estándar que les estoy poniendo, ¿ya? Entonces, para eso es importante también tener los manuales del fabricante, ¿no? Esos datos, para ser más exactos, ¿ya? Entonces, miren, resistencia 1,
resistencia 2. ¿Ya? Vamos a trabajar acá esa parte. ¿Ya? Porque ya ustedes han desarrollado lo que es circuitos, ¿no? Tipos de circuitos. ¿Ya? Circuito en serie, circuito en paralelo. A ver, si esta es una batería de 5 voltios, ¿ya? Acá yo tengo una batería de 5 voltios. ¿Ya? Igualito acá. La computadora me está dando una alimentación de 5 voltios. ¿Ya? A ver, voy a borrar esa partecita y quiero que se fijen en esto. Esa batería, este es el borne positivo y el otro es el lado negativo. ¿Ya? Vamos a hacer esto. A la resistencia en 1, yo le voy a conectar a la batería. A la resistencia en 2, perdón, al otro extremo de la resistencia lo voy a conectar al lado negativo de la batería. Ahí está. Ya lo conecté. ¿Qué voy a hacer ahorita? Ya ustedes saben el manejo de un multímetro. Ya se les ha explicado, ¿no? Hay 2 pinzas de prueba o hay 2 puntas de prueba. Selecciono mi multímetro en esta escala. Voy a ponerlo arriba. Ya, ahí está. Ya lo seleccioné. Ya lo seleccioné. Ahí está. ¿Ya? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a medir primero a la resistencia. ¿Ya? Voy a medir primero a la resistencia. Ahí, el primero. Y el segundo, acá. ¿Con cuántos voltios se está alimentando esta resistencia? A ver, díganme, ¿con cuántos voltios? 5 voltios. Con 5 voltios. Ya. Llega hasta este punto. En mi multímetro, ¿cuántos voltios me saldrá? A ver, díganme. En mi pantalla. 5, profe. ¿Cuánto? 5 voltios. Muy bien, 5 voltios. Me va a salir. ¿Ya? Si el circuito está bien, el voltaje que me está dando la batería lo voy a encontrar acá. ¿Ya? En este circuito. Y ahí me está saliendo en mi multímetro. ¿Ya? Esa es una parte. ¿Me han entendido todos esa parte? A ver, por favor, esta partecita, ¿me han entendido? ¿Cómo está trabajando? Sí, profe. Si hay alguien en el chat, me lo lees, por favor. No hay nadie, ¿no? Ya, listo. Entonces, señores, hasta ahí estamos bien. Pero tú te has dado cuenta que el sensor no trabaja con una resistencia, ya hemos contado, trabaja con una resistencia y trabaja con resistencia 2. O sea, trabaja con 2 resistencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo. Desconecto mi multímetro. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Mira, como son 2 resistencias, fíjate. Esta resistencia, ¿ya? Esta resistencia se conecta con el otro. Y mira, si viene el voltaje de esta manera, mira, entra, o la corriente viene en esta dirección, entra al R1, llega al R2, sale por el otro extremo y regresa ¿a dónde? A la computadora. El recorrido de la corriente. Entonces, voy a hacer la misma o el mismo diseño de circuito, ¿ya? ¿Cómo está, en este caso, ¿no? ¿Cómo trabaja este circuito del sensor de temperatura? Utilizando 2 resistencias. ¿Qué voy a hacer? Voy a unir el otro extremo de la resistencia que ya había medido con la resistencia 2. Lo uní, ahí está. ¿Ya? Ahora, ¿qué más hago? Voy a unir, voy a unir la resistencia en 2 y lo voy a meter a la batería. Ahí está. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la misma prueba.
Mido en este punto, voy a medir el voltaje en R1. Y mido acá. Ahora díganme, ¿será el mismo voltaje de 5 voltios? Sí, profe. A ver, ¿qué dice el resto? Sí, ¿Será el mismo voltaje en este Sí, punto? profe, sí. 5 voltios es. A ver, ¿qué dice el resto? sí, Todos ya profesor, lo son dicen de 5 5 voltios. voltios. A ver, ¿qué Sí, dice? 5 voltios. Sí, profe, 5 voltios. Sigue siendo 5 voltios. Sí. Ya, Sí, profesor, 5 voltios también ahí creo. ya. Acá vamos a corregir algo, señores. Primero, está muy bien. Acá vale equivocarse. ¿Ya? Acá vale equivocarse. Primero, ¿qué tipo de circuito es ese? Hay dos tipos de circuito. ¿Ya? Hay circuito en serie y hay circuito en paralelo. ¿Qué tipo de circuito es este? Los que han llevado la clase, ¿no? En la anterior, ¿no? En la anterior capacitación, han desarrollado esta parte. ¿Qué tipo de circuito es este? Sí, profe. Dígame, ¿qué tipo de circuito es este? Este de acá ahorita, lo que están viendo ahí. ¿Es un serie o es un paralelo? Serie. ¿Por ahí alguien Profe. dijo? Es Sí. un serie, ¿verdad? Muy bien. Entonces, es un serie. Ya, entonces no es paralelo. Vamos a borrar paralelo porque nos va a quitar tiempo y no voy a explicar lo que es paralelo. Está en vano ahí. Entonces, es un circuito en serie. ¿Ya? Hay que acordarnos de las fórmulas. ¿Ya? ¿Cuáles eran las fórmulas de un circuito en serie? Ahorita lo que estoy midiendo es voltaje. ¿Ya? Voy a hablar de voltaje, porque si voy a hablar de resistencia, ¿no? De las fórmulas, ahí nos vamos a perder. Solamente voy a tocar voltaje en este circuito. ¿Cuál es el voltaje? Me dice su fórmula para este circuito en serie, ¿ya? Voy a ponerlo acá. Voltaje 1, voltaje 2. ¿Y mi fuente de alimentación cuál es? Voltaje total. ¿Ya? A eso se le llama voltaje total. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi fórmula? Voltaje total es igual, voy a ponerle de otro color, así grande para que se graben siempre. Voltaje total es igual a voltaje en 1 más voltaje en 2. O sea, ¿qué me está diciendo? Que estos dos voltajes, si yo voy a medir en este momento, mido acá, ahí, me va a dar un voltaje X. O sea, me va a dar un voltaje, puede ser 1.5, 2.2, puede ser 1.8, no lo sé. Por eso le estoy poniendo X. ¿Ya? Entonces, dice que acá también, ¿no? El voltaje en 2 me va a dar otro voltaje, que lo voy a poner voltaje Y. Me dice que la sumatoria de estos dos voltajes, ¿ya? La sumatoria de estos dos voltajes, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué? Al voltaje de la alimentación. ¿Con cuánto se está alimentando? Con 5 voltios. Por ejemplo, si acá voltaje 1, lo voy a poner acá. Voy a hacerlo de esta manera. Me sale 2.5 voltios. ¿Ya? Voltaje total, ¿cuánto vale? 5 voltios. Este es mi voltaje de batería. Es igual, voltaje en 1, 2.5 voltios, más voltaje en 2. A ver, ¿quién me dice cuánto es voltaje en 2? Así, a simple vista. 2.5. Muy bien, 2.5. Entonces me está diciendo esto, mira.
que la sumatoria de estos dos voltajes es igual a 5, al voltaje de mi alimentación. En este caso, la computadora me está dando 5 voltios. Si yo mido dentro de la computadora, ojo, eso es en la placa, ahí hay una resistencia. Y el sensor de temperatura que está afuera es otra resistencia. Está haciendo lo mismo que acá. ¿Ya? Está haciendo lo mismo que acá. ¿Ya? Entonces hay que tener presente eso, de que en un circuito en serie los voltajes se dividen en cada resistencia. Depende de qué se va a dividir, depende del grado de resistencia, de cuántos ohmios es cada resistencia. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿no? A 20 grados centígrados le hemos puesto que está a 2000 ohmios. 2000 ohmios tiene este sensor de temperatura. Es un ejemplo. Y acá dentro de la resistencia, dentro de la computadora hay una resistencia que también su valor va a variar. ¿Ya? Si este varía un valor distinto al otro, los voltajes también en cada uno van a ser distintos. ¿Ya? Es muy importante saber eso, señores. Entonces, si me han entendido esa parte, vamos a ir a ver qué es lo que tiene que ver la computadora. ¿Ya? A ver, esta partecita me han entendido, señores, o alguien tiene duda. Si no, para repetir y acelerar. ¿Podría repetir, porfa, esa partecita? No la entendí bien, porfa. Ya, listo. Voy a borrar esta parte. Profe, una consulta. Resistencia positivo y negativo. Dime. La resistencia tiene positivo y negativo. En las resistencias no hay polaridad. Puedes ponerlo de esta manera, puedes ponerlo invertido, no hay problema. Acuérdense que toda resistencia es un consumidor, o sea, esa resistencia para que funcione necesita de la corriente eléctrica. Y en la corriente eléctrica pues vamos a encontrar las magnitudes, ¿no? Que viene a ser la intensidad, ¿no? Que es el amperaje. Vamos a necesitar voltaje y netamente, ¿no? La resistencia va a tener un grado de resistividad que se mide en ohmios. En esta resistencia, como ustedes lo observan, pueden ponerlo al revés, no hay problema. Por ejemplo, ¿no? Si este sensor se corta, por ejemplo, ¿no? Y no sabes de repente cómo es su polaridad. Como son de dos cables nada más, no hay problema. Si tú le pones invertido, igual te va a trabajar. ¿Ya? En una resistencia con este tipo variable no hay problema. ¿Ya? Lo que sí puede haber problema es cuando de repente, ¿no? hay un cortocircuito o los cables estén juntos, que más adelante les voy a explicar cómo trabaja esa parte. ¿Ya? Entonces, señores, vamos a repetir esta partecita. ¿Ya? Dice, ¿no? No dice, sino está comprobado que para un circuito en serie, el voltaje total siempre es la fuente de alimentación. O sea, ¿cuántos voltios te está dando? En este caso, acá hay 5 voltios. ¿Ya? Ese es mi voltaje de alimentación. ¿Ya? Igualito acá, ¿no? Acá yo le he puesto con una batería de 5 voltios. Estoy representando a todo este circuito en este pequeño circuito, para que ustedes me entiendan cómo trabaja. ¿Ya? Entonces, si acá le está llegando 5 voltios, ¿ya? Ese voltaje se va a dividir en cada resistencia. ¿Ya? Se va a dividir en cada resistencia. De repente acá, un ejemplo, ¿no? Voy a ponerle acá, es de repente, a ver, voy a ponerle, esos 5 voltios se va a llegar a dividir. Por ejemplo, acá yo le pongo 2 voltios en la primera. Y en el otro, ¿cuánto sería? Para que iguale a 5. 3 voltios. 3 voltios. Muy bien. Y se cumple, pues, ¿no? El voltaje total, o sea, ¿cuánto es el voltaje total? 5 voltios. Es igual a voltaje en 1, en este caso, 2 voltios, más el voltaje de la resistencia en 2, ¿no? Que es 3 voltios. Entonces se cumple la igual a 5 voltios, es igual a 5 voltios. ¿Ya? Entonces, esa partecita, ¿me han entendido, señores? ¿Quedó claro esa parte, por favor? En un circuito en serie los voltajes siempre se van a dividir. ¿Han entendido esa parte, señores? A ver, confirmen, por favor.
Sí, profesor, ya lo entendí, profesor. Muy bien, listo. Ya. Ahora, les pregunto. Borro esta partecita. Con esos mismos voltajes, ojo, ya medí resistencia en 1. Ahora voy a medir resistencia en 2. ¿Quién sería resistencia en 2? ¿Cómo se llama? Acá está. Sensor de temperatura. Muy bien, ahora vamos a medir el sensor de temperatura. Ya, me voy a ir a medir el sensor de temperatura. Vamos a medir al sensor de temperatura, porque la primera resistencia es esta resistencia. Esto no lo vas a medir, porque esto está dentro de la computadora. Solamente les estoy enseñando esta parte para que me entiendan. ¿Ya? Entonces, el sensor de temperatura lo vamos a medir en este momento. ¿Ya? Dígame, ¿cuántos voltios va a encontrar ahorita ahí? ¿Cuántos voltios? Ahí está. ¿Cuántos voltios? 3 voltios. Muy bien. Ahí me va a encontrar 3 voltios. ¿Ya? A ver, les pregunto. Esta resistencia ST o sensor de temperatura, ¿varía o no varía su resistencia? Díganme. Sí varía su resistencia. Yeah. ¿Gracias a qué varía su resistencia? A la temperatura. Muy bien. Dígame, si en un momento está 3 voltios, en otro momento, ¿no? Si va a ir variando su temperatura, ¿no? ¿Ese voltaje será lo mismo? Diferente. Mismo. Dime. Diferente. Claro, va a empezar a variar. Va a empezar a variar, o sea, no se va a quedar con 3 voltios. ¿Y qué es lo que la computadora quiere ver? Ahí está, mira. Este punto que tú estás observando, ahorita el multímetro este se está comportando como la computadora. En este momento, esto es lo que quiere observar, ese voltaje. Este multímetro se está comportando como la computadora. Si en un momento esto de acá marca 1.8, acá la computadora va a registrar ese voltaje. 1.8 voltios. Entonces, en función a ese voltaje, esta computadora va a tomar una decisión. Va a pensar si el motor está frío, está caliente, o a qué grado está trabajando, ¿no? Ese motor. Entonces, fíjense acá. Este es el circuito, miren. Ahí está, regresando. Y ojo, hay un detalle que me estaba olvidando por acá. ¿Qué polaridad sería? A ver, si este de acá es 5 voltios, este de abajo, ¿qué es? Este es positivo y el otro es... Dígame. Negativo. A ver, la pregunta Negativo. es... Muy bien. Les pregunto, señores. Este negativo, ¿lo puedo conectar directo a batería, sí o no? Si es que está roto, por ejemplo. ¿Puede trabajar así? ¿Puedo hacer una instalación así? No. Sí, profe. Sí. Sí. Aquí Sí. está el resto. A ver, uno nos No, dijeron... no se puede conectar. No, profe, no se puede. ¿Sería No se correcto, puede. sería correcto mandarle al negativo de batería directo? No se puede. A ver, ¿qué dicen el resto, señores? No, profe, no se puede conectar. No se puede, profesor, conectar. Listo, la mayoría dice que no se puede conectar. Para la electrónica, o sea, de que se puede, sí se puede, pero para la electrónica no. ¿Por qué les digo eso? Esta computadora, ¿qué está recibiendo por este lado? ¿Qué está Tierra. recibiendo? Polaridad negativa, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ese negativo va a retornar, sí va a retornar por la parte interna de la computadora, pero va a pasar, ¿no?, por diversos componentes electrónicos. Claro. Ya ese negativo, ¿ya? Este negativo ya sea filtrada, ¿ya? Tiene un filtro, ¿ya? Es una masa filtrada.
¿Por qué? ¿Qué sucede? Que si, por ejemplo, este negativo yo lo conecto de frente de repente a un terminal, de repente a un terminal ojo, que está corroído, que tiene óxido. Ese óxido es una resistencia, ¿sí o no? A ver, dígame. Sí. Exacto. ¿Qué es lo que va a suceder? Una resistencia más. Entonces, el valor o el voltaje que quiere ver la computadora no lo va a ver adecuadamente. Otra cosa, en el vehículo tenemos oscilaciones, ¿no? Gracias al alternador. O sea, no lo vas a observar a simple vista, ya, a través de un multímetro, de repente con un osciloscopio, ¿no? Con un osciloscopio trabajando, lo vas a ver, ¿no? Esta onda. Entonces, esto también va a provocar, ¿no? De que varíe el voltaje constantemente, o sea, va a estar subiendo y bajando, y la computadora no quiere eso, la computadora quiere observar algo más fijo, más estable. ¿Ya? Entonces, es por eso que la mayoría de los sensores, ¿ya? La gran mayoría de los sensores, ¿no? Cuando trabajan a un voltaje reducido, ¿no? En este caso con 5 voltios, o de repente, ¿no? No solamente a 5 voltios, también puede ser a 12 voltios, ¿no? Lo llevan la masa hacia el sensor, pero tiene que atravesar primero la computadora. ¿Por qué? Porque tiene diversos componentes que eliminan esos ruidos. Entonces, cuando ya sale, ¿no? O cierro el circuito acá con el negativo, ya es más estable ese negativo. Entonces, no me va a afectar en la lectura, en este caso, ¿no? Lo que la computadora quiere ver. Si tú te das cuenta, miren, acá esto es lo que va a ver la computadora. Alguien decía, no, pero profe, ¿cómo es que ve, ¿no? Esa variación de voltaje? En este Profe, momento, que se activen su audio. a ver, por favor, desactiven sus audios. A ver, se les invita, por favor, pongan en rojito sus audios para no tener inconvenientes. Ya, a ver, entonces en este momento yo les pregunto, a ver, si yo coloco mi multímetro en esta parte, ya creo que hemos entendido esta partecita de acá, lo voy a borrar. ¿Ya? En el multímetro no hay problema. En el multímetro, si tú vas a medir con un multímetro, lo puedes poner a batería directo. No hay problema. No hay necesidad de conectar al negativo del sensor. Ya les voy a explicar qué prueba se hace para verificar cómo está el negativo del sensor. ¿Ya? Entonces, pongo mi multímetro negativo a masa o a la misma batería. Lo más recomendable es a la batería al borde negativo directo, ¿no? Para evitar, por ejemplo, esos falsos contactos o qué sé yo, que me quiten o me bajen el voltaje y me den una señal errónea. ¿Ya? Entonces yo coloco en este punto. Dígame, acá está entrando 5 voltios. ¿Cuántos voltios? Dígame un aproximado nada más. No, yo sé que no va a ser exacto, pero dígame, ¿cuántos voltios estaré observando ahí? Acá. 5. 5, ¿seguros? A ver, fíjense bien. 2.5. Muy bien, 2.5, ¿por qué? Porque acá se va a dividir el voltaje y acá también se va a dividir el voltaje. ¿Ya? Entonces, 2.5 voltios. Yo les pregunto, ¿esta computadora cuántos voltios estará mirando en este momento? Esta computadora, porque está conectado a este punto, fíjate. En ese momento, ¿cuántos voltios estará fijándose? 2.5. 2.5. ¿Acá cuánto la computadora estará viéndolo? 2.5. Exacto, el mismo voltaje que el multímetro, 2.5. Es el mismo, porque es el mismo cable, pues. Ahí está. ¿No? Es el mismo cable. Entonces la computadora está viendo eso. ¿Ya? Vuelvo a repetir. La variación de voltaje es lo que quiere ver esta computadora. Y va a variar ese voltaje gracias a qué? Porque esta resistencia es una resistencia variable. ¿Ya? Como es una resistencia variable, va a variar, ¿no? Su resistencia, ¿no? En un momento va a estar 3000 ohmios, en otro momento 2500, 2000 ohmios. Dependiendo de la temperatura, va a variar. ¿Ya?
va a variar dependiendo a la temperatura. Porque en un momento no va a estar a 30 grados, 40 grados, 50 grados, ¿no? Su resistencia también va a variar, pero la computadora no ve pues cuántos grados se encuentra. La computadora lo que va a ver en realidad es esa variación de voltaje. ¿Ya? Entonces eso es lo que le interesa a la computadora. ¿Para qué? Para que la computadora determine en qué momento tiene que lanzar el ventilador, en qué momento no tiene que cortar el ancho de pulso del inyector porque ya alcanzó una temperatura adecuada del trabajo del motor. ¿Ya? Entonces es lo que ve, es como un multímetro la computadora. Lo asemejamos así. ¿Ya? Porque él quiere lecturar en qué voltaje se encuentra ese circuito. ¿Ya? Listo. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí, señores? ¿Ya han entendido esa partecita para seguir y luego pasamos a la parte de pruebas, ya que pruebas se realizan? ¿Esta parte ha quedado claro, señores? Sí. Muy bien. ¿Otra persona? Hablen, señores, hablen. Sí, Sí, profe, claro. quedó claro. Muy bien. Sí, ¿Ya? ya entendí. Pensar eso. Si yo voy a trabajar con un sensor de temperatura líquido refrigerante, este es su circuito. Ahí alguien me dijo, profe, pero yo he visto sensores de temperatura con 3 cables, con 4 cables. No, sí hay, ¿ya? Pero acuérdate, solamente 2 son que la computadora lo va a interpretar. El resto de los cables, por ejemplo, el de 3 o el de 4, ¿no? Los cables sobrantes, ¿ya? Los cables sobrantes, ¿no? Lo va a mandar al tablero para que ahí, ¿no? Hay un medidor, un reloj analógico, ¿no? Que va a variar, ¿no? Va a decirte, ¿no? A qué temperatura se encuentra, ¿ya? Eso es para los sensores que traen 3 o 4 cables, ¿ya? Para eso también es muy importante tener, ¿qué cosa? Tener el diagrama, ¿ya? Listo, señores. Entonces, hasta ahí quedamos bien. Luego les voy a explicar esa partecita de allá, ¿ya? Listo. Entonces, como ya sabemos cómo funciona, voy a seguir presentando, ¿ya? Cómo trabaja el sensor de temperatura, voy a seguir presentando la presentación. Ya, listo. ¿Están observando? Por favor, confírmame, Jesús. A ver, por favor, confirmen. Muy Bien, profe. Muy bien. Entonces ahí ustedes están observando, es el mismo diagrama que les he dibujado, ¿no? Dentro, ¿no? Cómo trabaja un circuito, en este caso del sensor de temperatura, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas de falla? ¿No? Cuando un sensor de temperatura, ¿no? Cuando un sensor de temperatura falla, uno de los problemas principales, ojo, esto no cubre para el 100%, ¿ya? Pero para la gran mayoría sí. Primero, el ventilador encendido en todo momento con motor funcionando. O sea, abre sin ignición, salta el ventilador automáticamente. ¿Por qué? Porque la computadora entra en un proceso de autoprotección. Como no recibe, o sea, si este sensor falla, ¿ya? Si este sensor falla, la computadora no sabe si el motor está frío o está caliente. ¿Por qué? Porque el sensor de temperatura no le está enviando esa información hacia la computadora. Entonces, ¿qué hace la computadora? Como el sensor de temperatura no me informa, entonces, ¿qué hago? Prevengo, voy a prevenir. ¿Y qué hago? Lanzo el ventilador. Entonces, el ventilador, una vez que abra sin ignición, ya está funcionando. ¿Por qué está funcionando? Porque prácticamente no sabe a qué temperatura se encuentra ese motor. ¿Quién está fallando? No sabemos si es el cableado o es el mismo sensor de temperatura. De ahí vamos a empezar a hacer unas pruebas, ¿ya? Listo. ¿Qué más nos dice? Segundo punto. El motor tarda en arrancar en frío y en caliente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el sensor no envía esa información adecuada, ¿ya? No envía. Acuérdense que en las clases que se tuvo, o de repente algunos técnicos que ya tienen sus talleres, qué sé yo, ya han estudiado, nos decían, ¿no? Hay una mezcla ideal entre aire y combustible. 14.7 de aire por 1 de combustible. Esa es la mezcla ideal. Entonces, ¿qué sucede? Como el sensor no está enviando esa información,
ya prácticamente la computadora también varía el ancho de pulso, o sea, inyecta mayor o menor cantidad de combustible. ¿Ya? Entonces, como que por ahí empieza o demora en arrancar, ya sufre, en otras palabras. ¿Por qué? Porque la mezcla no es la ideal, no es la correcta. ¿Ya? ¿Qué más? Consumo excesivo de combustible. Exacto. Como el motor tampoco sabe, ¿no? A qué temperatura está ese motor, perdón, la computadora no sabe a qué temperatura está ese motor, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? El ancho de pulso que trabajaba normalmente, o sea, si inyectaba una X cantidad de combustible, a ese X le suma un poquito más. Y si le suma un poquito más de inyección de combustible, ¿qué va a suceder? Ese motor prácticamente va a consumir mayor cantidad de combustible. Ya, o sea, si antes, como les decía, ¿no? Si antes recorrías, por ejemplo, con un galón 35 kilómetros, de repente ahora ya no te alcanza 35, es menos, porque está consumiendo mucho combustible. De repente ahora es 30 nada más. ¿No? ¿Por qué? Porque hay un consumo. ¿Por qué? Porque este sensor no está trabajando correctamente. Ahora, si hay un consumo, ¿no? De combustible, quiere decir que hay bastante presencia, ¿no? De combustible en la mezcla. Y por ende, los niveles del CO, ¿no? Van a ser muy altos, ¿ya? Y se siente eso, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien se acerca al múltiple de escape, la parte posterior del vehículo empieza a oler, ¿no? A pesar que el motor está caliente, sigue oliendo a gasolina fuerte. Entonces, tendríamos que pasar un analizador de gases para ver, ¿no? Cuánta cantidad de CO está emitiendo ese motor. ¿Qué más? Problemas de sobrecalentamiento. Si este sensor, acuérdense que antes les había dicho, este sensor, ¿no? Puede determinar, ¿no? La activación o la desactivación del ventilador. ¿Qué pasaría si este sensor, a pesar de que el motor ya está caliente, ya está caliente el motor, pero este sensor le sigue enviando una mala información, le está diciendo a la computadora, no, este motor sigue frío. Y la computadora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pensar que sigue frío. Y por ende, el motor, como no se activa el ventilador, se va a recalentar. ¿Ya? Es una falla también, ojo, no es que simplemente el sensor, ¿no? Cuando ya no funciona y lanza el ventilador automáticamente. La otra falla también es de que este sensor sí está enviando información, pero una información errónea. A pesar de que el motor ya está caliente, pero el sensor le está indicando, ¿ya? Le está indicando a la computadora que el motor está frío. Y por ende la computadora no activa el ventilador. Y como consecuencia, y ustedes están observando, ¿no? En esa imagen, motor recalentado. Ya ustedes saben qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede cuando un motor está o se recalienta, ¿no? Puede doblar hasta la misma culata, soplar la empaquetadura y demás problemas. ¿Ya? Dime. Claro, y es muy importante lo que mencionaste, Jesús, porque muchas veces, ¿no? Solamente nos fijamos en lo que nos dice el escáner. Ojo, también tendríamos que fijarnos, ¿no? En el tablero, el indicador, si es real o no. Pero ahora, tengo que comparar con otro componente, ¿no? Como ya lo mencionaste, puede ser un termómetro o el famoso pirómetro, ¿no? En OBD2 también creo que lo están vendiendo, ¿no? Para ver la temperatura, es como lo que prácticamente ustedes han visto entrando, creo, a los centros comerciales o a cualquier tienda, te miden la temperatura, algo similar a eso, ¿no? Un pirómetro. Entonces, sería muy bueno también tener ese aparato, ¿no? Para poder, o para contrastar, ¿no? Si realmente lo que me está diciendo el escáner o lo que me está diciendo el multímetro está dentro del rango o está trabajando correctamente.
¿Ya? Listo, muy bien, Jesús. A ver, tenemos en este caso varios códigos de falla del sensor EST. ¿Ya? Tenemos códigos de falla del sensor EST. Por ejemplo, yo les he puesto las fallas genéricas. ¿Ya? Acá tengo fallas genéricas. ¿Ya? Por ejemplo, tengo un P0-117, P0-118, P0-125. ¿Ya? Esos son códigos genéricos. Ya puede haber códigos específicos, o sea que el mismo fabricante, ¿no? te dé, ¿no? ¿Y cómo lo vas a obtener? A través del escáner. Les voy a explicar esos códigos, cómo detectar, a qué se refiere, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hablar, voy a dejar de compartir. A ver, les voy a explicar acá las fallas. ¿Están observando mi pantalla, el circuito, por favor? Sí, profe. Listo, muy bien. Listo. A ver, voy a poner esto acá. Ya. Miren, voy a borrar el multímetro. Ya, esta parte ya lo hemos entendido muy bien. Ya, primer código me dice P0117. ¿Qué me dice el código P0117? ¿Ya? Me dice voltaje bajo. P0118. Me dice voltaje alto. Tenemos P0125. Y me dice, ¿no? Por ejemplo, insuficiente para el control de combustible. Miren, acá les voy a enseñar un truco. Cómo detectar las fallas rápido. Miren. A ver, díganme acá. Están observando mi pizarra, ¿verdad? A ver, confirmen. ¿Están observando? A ver, por favor, confirmen. Sí, profe. Ya, listo. A ver, este es el microprocesador de la computadora. ¿Cuál es su función respecto a este circuito? ¿Qué es lo que quiere? A ver, dígame, a ver, alguien que me diga qué es lo que quiere acá, esta computadora. A ver, dígame qué es lo que quiere, a ver. Ahí está la respuesta. Ver el voltaje, ¿Cuál? ver el voltaje que envía la computadora al sensor. Ajá, ver el voltaje, ¿no? De cuántos voltios está en ese punto, ¿sí o no? Sí. Ya, yo te pregunto. Ya, en este momento, mira qué es lo que voy a hacer, ¿Qué pasa si se corta un cable? ¿Cuántos voltios voy a ver ahí? Cero. Cero, porque se corta la comunicación. No hay. Fíjense, fíjense. A Pues ya 2.5 voltios. 2.5. Miren, cuando el circuito estaba cerrado, voy a repetir, cuando el circuito estaba cerrado, ¿ya? Cuando el circuito estaba cerrado, yo observaba 2.5 voltios. ¿Ya? Yo observaba 2.5 voltios. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a suponer que se ha cortado el cable negativo del sensor. Se cortó. ¿Ya? ¿Cuántos voltios observaré ahí? 5 voltios. ¿Cuánto? 2.5. 2.
A ver, alguien por ahí. 5 voltios. ¿Cuánto? 5 voltios, profe. Muy bien. ¿Con cuál de estos códigos lo asemejan? A ver, ¿quién me dice? P108 voltios. P100. 18 voltios. Muy bien. Fácil, ¿sí o no? O sea, si te dice para este sensor voltaje alto, quiere decir ya que algo ha sucedido, que el circuito se ha abierto. Y esos 5 voltios, o sea, viene acá, pero como no cierra el circuito, a esta resistencia no le afecta en nada. ¿Qué más hace? Esos 5 voltios viene acá y entra a la computadora. ¿Y esta computadora lo ha registrado con cuánto? 5 voltios. Y por lo tanto, si mi escáner me dice P0118, voltaje alto, ¿qué es lo que voy a pensar primero? A ver, el circuito está, a ver, dígame. Abierto. Muy bien, puede ser por el lado negativo, puede ser por el lado El sensor. Positivo. También puede ser por el lado positivo, ¿sí o no? A ver, dígame. ¿Puede ser por el lado positivo o no? Sí, profe. Circuito abierto. Puede ser el mismo sensor, también por el mismo trabajo, internamente, ¿no? Por ejemplo, acá, mira, yo ya le he abierto acá adentro. Y está así. ¿Cuánto me está registrando en ese momento la computadora? 5 voltios. 5 voltios, muy bien. Entonces quiere decir que el circuito está abierto y yo tengo que buscar dónde está esa falla. Puede estar en el lado de cableado, positivo, negativo o en el mismo Sensor. Muy bien, en el mismo sensor. Eso es siempre cuando me da, ¿qué cosa? Un voltaje alto. Ya, a ver, ahora, voltaje bajo, a ver, ¿quién me dice? A ver, vamos a ver, ¿quién es el que me puede determinar cuándo me puede decir un voltaje bajo? A ver, ¿quién me puede explicar? Cuando el sensor te manda un señal erróneo. A ver, voltaje bajo, o sea, acá mira, la computadora es lo que va a registrar. Cuando tú metes el escáner es lo que vas a lecturar lo que está diciendo él. Lo que esta computadora está recepcionando. Vamos a pensar que me manda el P0117, voltaje bajo. ¿Ya? Me manda voltaje bajo. Me dice, ¿no? Circuito del sensor ST, voltaje bajo. ¿Ya? Me dice ese código de error. ¿Cuál sería la condición para que me genere un voltaje bajo? Voltaje bajo para la computadora, ¿cuánto lectura? En este caso voy a ponerlo de esta manera, ¿ya? A modo de entender nada más, luego les voy a explicar un cuadrito. ¿Cuánto está observando ahí? 0 voltios. 0 voltios, ¿cierto? Alto, lo que me da, lo que está recibiendo de alimentación. Voltaje bajo, abajo, 0 voltios. ¿Ya? ¿Cuándo entra esto o cuándo la computadora reconoce o lectura que está en 0 voltios? A ver, ¿quién me explica? ¿Cuándo? Cuando la resistencia de la computadora está mal, profe. 1 puede ser eso, ¿sí o no? Acá. Muy bien. Ese es 1. El circuito acá. ¿Ya? Profe, si no van a hablar, que no activen su audio. Por favor, a ver, solamente los que si van a participar, activen su audio. ¿Ya? Es 1. Como ya no pasa los 5 voltios, puede ser acá, ¿no? Hasta la misma entrada de la computadora puede ser que se haya quemado. ¿Sí o no? Eso es un voltaje bajo. ¿Ya? Pero ¿qué más? ¿Qué más? Hay otras condiciones más. Vamos a pensar que hasta acá está bien. ¿Ya? Hasta este punto. O sea, todo lo que está dentro de la computadora está bien. Pero ¿cuándo me registra un voltaje bajo?
Cuando hay una alta resistencia en el cableado o los conectores, profesor. No, te va a bajar sí un poco el voltaje, pero no te va a mandar voltaje bajo. Otro. Profe, cuando se corta la línea de negativo a la computadora, Ahí entra, ¿en qué cosa entraría ahí? ¿En qué entraría ahí? Voltaje alto. voltaje más alto, ¿no? Entonces no es ese. Cuando hay un cortocircuito a tierra, profesor. Muy bien, exacto, señor. Este cable se pela, ¿ya? Se va a pelar este cable, ¿no? O de repente estos dos. Si acá hay negativo y acá hay positivo, la pregunta es, si yo mido con mi multímetro en este punto, o sea, si entran en contacto estos dos cables directo, voy a poner acá mi multímetro, ¿ya? El otro punto lo mando a masa, y ustedes saben, batería. ¿Cuántos voltios encuentro ahí? Si acá se está conectando ya masa, negativo, mira. ¿Cuántos voltios creen que encuentre ahí? 0 voltios. Exacto. Es el mismo cable, ¿sí o no? La computadora, ¿cuántos voltios va a registrar ahí? 0 voltios. 0 voltios. Entonces, acuérdense, si en un circuito del sensor de temperatura te dice voltaje bajo, ¿qué cosa es? Corto. Cortocircuito. Cortocircuito. Perdón, acá abajo. Me he confundido. Arriba es la emoción. Si me dice, para un sensor de temperatura, me dice mi escáner voltaje bajo, entró en cortocircuito. O también, como en antes lo dijo uno de sus compañeros, que por acá en la parte interna, ¿no? Se ha abierto el circuito. Y acá ya no llega, pues, 5 voltios, ni 1 voltio, nada. Va a reconocer como 0 voltios. ¿Ya? Y acá en voltaje alto, ¿cuál es la condición? ¿Circuito? Línea abierta. Muy bien. Listo. Esos dos códigos de error, ¿les quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Listo. Ahora viene el tercer código. ¿Ya? ¿Qué sucede en el tercer código? Miren, ¿ah? Voy a hacer, siempre trabajo con este cuadrito. ¿Con cuántos voltios trabaja este sensor? 5 voltios. 5 voltios. Acá abajo, 0 voltios. ¿Ya? 0 voltios. Entonces, acá hay un detalle. Voy a poner así. 5 voltios. ¿Ya? Y acá voy a trazar. Y acá también voy a trazar. ¿Ya? ¿Para qué trazo estos dos puntos? Acá me dice 0 voltios. Y acá me dice 5 voltios. Quiere decir que este sensor tiene que trabajar dentro de este rango. Ahora, este rango ya lo determina el fabricante. Puede ser 4.5 como máximo, puede ser 3.8 como máximo, 4.2 como máximo. Eso ya lo determina el fabricante. No tenemos un rango exacto, pero hay que tener en mente cómo trabajan todos los sensores. Entonces, va a tener un máximo y va a tener un mínimo. ¿Ya? Listo. Voy a ponerle que acá es 4, ¿ya? 4.5. Y acá le voy a poner, a ver, que sea 0.2. 0.2 voltios como mínimo. Entonces, si el sensor va a trabajar en este rango,
La pregunta es, ¿me generará código de error, sí o no? Si trabajas de 0.2 a 4.5 voltios, ¿me genera error, sí o no? No, profe. No, muy bien, no te va a generar error, ¿ya? Pero si pasa de 4.5, mira acá. Si pasa o si registra la computadora más de este rango de 4.5, miren, le he puesto en rojo. ¿Me genera o no me genera error? Si sobrepasa. Sí, profe. ¿Y qué me va a salir? ¿Un voltaje? Voltaje alto. Muy bien. Ahora, tiene un mínimo, ¿sí o no? ¿Qué pasa si ese sensor baja? Bajó. Del mínimo bajó. ¿Qué código me va a dar? A ver, dígame. P0117. Muy bien, un voltaje bajo. Entonces, estos son los umbrales, se podría decir, los máximos y los mínimos. Gracias a eso, la computadora te va a botar un código de error. ¿Ya? Ahora hay otro código, P0125, dice insuficiente control de combustible. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasaría si de repente ese motor yo lo enciendo? ¿Ya? Porque tiene que trabajar en este parámetro, que no tiene que variar en este lapso, ¿no? En este caso el voltaje, ¿no? Va a ir disminuyendo. Acá les voy a explicar eso, ¿ya? Miren, por ejemplo, acá está en 0. Ya están observando, está en 0. 0 ohmios, máximo 6000 ohmios le he puesto. Esto es la temperatura, ¿ya? Me dice, por ejemplo, ¿no? Si está a 20 grados centígrados, ya yo trazo acá, está a 3500 ohmios, a 20 grados de temperatura. Me está indicando eso, que está a 20 grados, ¿cómo se llama? A 3500 ohmios. Como lo arranco, ¿qué sucede? El motor empieza a calentar, ¿no? Va subiendo de temperatura y la resistencia va variando, mira. En este punto ya está ahora. ¿A cuánto? 2000 ohmios. Ahora ya está en este otro punto. ¿A cuánto? A 800 ohmios. Mira, ya está subiendo de temperatura. Entonces, ¿qué sucede? A menudo que va subiendo la temperatura, la resistencia va disminuyendo para este tipo de sensor. ¿Ya? Para este tipo de sensor, la resistencia va disminuyendo. Entonces, esa variación la vamos a encontrar acá. ¿Ya? En esta parte. Por ejemplo, ¿ya? Cuando un motor está frío, su voltaje va a ser mayor. ¿Ya? Por ejemplo, yo a veces lo encuentro, los motores, a 3.3, 3.2, ¿no? Cuando mido en este punto de acá. ¿Ya? Cuando todo está correcto, yo encuentro ese voltaje. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? A menudo va a ir, ¿no? Calentando, el voltaje también va a ir descendiendo. 2.1, 1.8, ¿no? Va a ir subiendo, ¿ya? 0.8, qué sé yo, va a ir bajando el voltaje. ¿Ya? Va a ir disminuyendo el voltaje. En la práctica ahorita les voy a enseñar cómo se hace eso, cómo verificar eso. Entonces, señores, hay que tener esa idea de que a mayor temperatura, el voltaje disminuye. ¿Ya? Si el voltaje es mayor, le está diciendo a la computadora que ese motor está frío. ¿Ya? Si el voltaje es menor, le está diciendo a la computadora que el motor está caliente. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Mira, tiene que haber esta curva, pues. Cuando este sensor está trabajando correctamente, tiene que haber esta curva. O sea, ¿qué quiere decir? Que la resistencia tiene que ir disminuyendo. ¿Ya? Va a ir disminuyendo. Y por ende el voltaje también va a ir bajando. ¿Ya? Va a ir bajando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa si de repente, mira, empezó por acá? Voy a poner 3.3 voltios. Supuestamente este sensor, al pasar los minutos,
debería hacerme esta gráfica, o sea, bajar el voltaje. De 3.3, 2.2, así, ¿no? Ir bajando. Ir bajando el voltaje. Pero, ¿qué pasa si sucede esto? No llega a la temperatura, o sea, no llega a informarle a la computadora, a decirle que este motor está caliente. ¿No? De repente la justa se ha bajado hasta 2.8. Y se mantuvo ahí, 2.8. La computadora, ¿qué estrategia toma? La computadora va a decir, no, oye, ya pasó tanto tiempo desde que lo arrancó. Y supuestamente ya debería de bajar el voltaje, pero me está informando que sigue en 2.8, de ahí no baja. Entonces me sale este código, P0125, insuficiente control de combustible, no lo puede controlar. En algunos vehículos he observado, dice falla de correlación. Correlación, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, de repente este sensor se ha quedado pegado en 3.3 voltios. ¿Ya? Tú lo arrancas y se quedó pegado, acelerado se ha quedado ese motor. ¿Por qué? Porque está frío. A pesar que el motor ya está caliente, pero este de acá le está informando que sigue frío. Y se quedó pegado ahí enviando sus 3.3 voltios a pesar que pasó los minutos. ¿Qué hacen las computadoras, no? En este caso, toma el voltaje de otro sensor. Por ejemplo, puede ser el sensor de temperatura del aceite, ¿no? Si el aceite ya bajó, o sea, ya le está informando que está caliente el motor, pero el sensor de temperatura no le está diciendo eso. Entonces la computadora dice, no, acá algo está pasando, algo está sucediendo. Entonces entra a comparar, a ver, este sensor de temperatura del aceite y este sensor de temperatura del líquido refrigerante. Entonces acá me dice que está caliente, pero el otro no me está diciendo que está caliente, se ha mantenido como frío. Entonces la computadora de frente te envía, en este caso, ese código de error que te indica, ¿no?, que no hay correlación entre esos dos sensores. ¿Ya? Entonces, hace una comparación y va a acusar a alguien, no va a acusar al sensor de temperatura del aceite. ¿Por qué? Porque él tuvo su gráfico, o sea, ha tenido su proceso, ¿no? Empezó 3.3, 2.2, 2.1, qué sé yo, y hasta llegar a su voltaje adecuado donde le envíe esa información que está caliente. Pero el otro sensor no ha hecho eso, se mantuvo. Entonces, la computadora va a acusar directamente al sensor de temperatura. Ahí ya cuando te dice correlación, es la comparación, ¿no? Cuando te sale ese código de error, es la comparación entre dos sensores. La computadora va a empezar a comparar, ¿ya? Esos son para algunas marcas que tienen, en este caso, códigos específicos. Esto de acá que estamos viendo son códigos genéricos, o sea, para todos. Ya hay algunos que traen códigos específicos, ahí su estrategia en la computadora hace es, en este caso, comparar dos o más sensores. ¿Ya? Listo, esta partecita me han entendido, señores. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, listo, señores. Entonces, seguimos con la clase y les voy a hacer unas pruebas acá. Miren, ahí está, ya hemos hablado de los códigos. Voy a presentar nuevamente mi pantalla. Ya, por ejemplo, ahí están los códigos de error. Ya, que ya hemos hablado hace un momento. Ajá. Ahora nos vamos a ir a las pruebas. Acá está lo más bonito, como dicen, ¿no? ¿Qué es lo que primero o qué cosas lo que tengo que ver? Miren, dice nombre del componente, sensor EST. ¿Ya? Esto de valor no se fijen en esta parte. ¿Qué cosas lo que vamos a ver? Por ejemplo, parámetro medido, dice. Voltaje. Vamos a revisar el voltaje. Vamos a revisar la resistencia y vamos a revisar la temperatura, ¿ya? Cuando tengo una falla de este sensor. El voltaje lo vamos a hacer usando ¿a quién? Al multímetro. La resistencia también lo vamos a hacer utilizando al multímetro, ¿ya? Y la temperatura
¿no? Podemos hacer uso de otro equipo, como ya lo dijo Jesús, ¿no? Podemos utilizar un termómetro, un pirómetro o al mismo escáner, ¿ya? Que me va a marcar en grados centígrados, ¿ya? Entonces, lo que yo hago siempre es eso, ¿no? Agarro multímetro, agarro escáner y hago esa comparación, ¿no? Si lo que me está diciendo es correcto, no es correcto. Pero para eso yo tengo que manejar una tabla, y esta tablita yo les he puesto acá, ¿ya? Me dice que cuando el sensor, ¿ya? Cuando el sensor, vamos a empezar por la parte de arriba, está a una temperatura de 0 grados, ¿no? Su resistencia es de 5.500 a 8.000 ohmios, ¿ya? Esto es una tabla genérica, ojo, ¿ya? Me está diciendo que está dentro de ese rango. Pero en la vida, pues acá en Lima no vamos a llegar a 0 grados, imposible, depende de dónde estoy también, ¿no? Si estoy en Lima, a ver, ¿quién me dice en Lima más o menos a cuántos grados estamos ahorita? A ver, dígame. 30 estaremos, profe. 30, a ver, ¿quién da menos, quién da más? A ver, de repente estamos por distrito que estamos a distintas temperaturas. A ver, más o menos trabajamos siempre con este rango, ¿no? 20 grados centígrados, ¿ya? 24, 26 grados, dependiendo, 22 grados, estamos más o menos por ahí, ¿ya? Si no me creen, ahí entren al Google, googleen y fíjense ahí a cuántos grados me encuentro en tal sitio, pongan ahí les va a salir. Entonces yo trabajo siempre con 20, o sea, para mí 20 grados centígrados es temperatura de ambiente. Cuando dice temperatura de ambiente, quiere decir que ese motor también está, cuando está frío, está a esa temperatura. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como ustedes observan en la otra imagen, ¿no? En la imagen derecha, lo que hago es medir la resistencia sin sacar al sensor. Ojo, desconecto, como trae dos cablecitos, desconecto el conector, ¿no? Y lo mido ahí, antes de prender el motor, ¿ya? Antes de prender el motor. A ver, alguien que creo que quiere conectarse, a ver un momentito. Ya. Ya. Listo, volvimos, ¿no? Están observando mi PDF, ¿no? ¿Sí? ¿Confirmen? Ya. Listo. Entonces, cuando yo alcanzo esa temperatura, ¿ya? De 20 grados, o sea, el motor frío, me dice que debe estar de 3.0 a 3.2 voltios, ¿ya? A una resistencia de ¿cuánto? De 2.200 ohmios a 3.000 ohmios. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Agarro mi multímetro y le conecto ahí, como tiene dos pines el sensor, y le pongo ahí. Me pongo en resistencia mi multímetro y lo coloco. Y debo encontrar a ese sensor dentro de ese rango. ¿Ya? Por ejemplo, les decía, hay algunas marcas que ya están trabajando con 3.3 voltios. ¿Ya? Entonces tengo que tener presente con qué vehículo estoy trabajando. Si de repente por ahí tengo alguna duda, para eso está el internet, ¿ya? Consulto con otra persona que de repente ya tocó ese vehículo, ¿ya? Entonces, ahí me está marcando de 2.200 a 3.000 ohmios, ¿ya? Entonces, si yo encuentro esa resistencia, ahí ya me está dando indicios de que ese sensor puede ser que esté bien. Digo puede, ¿por qué? Porque lo dice, ¿no? En el funcionamiento se ve si realmente está trabajando o no. ¿Ya? Ahí todavía no estoy al 100% seguro. ¿Ya? Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mira, a 20 grados está a 2.200 a 3.000 ohmios. A 30 grados, mira, ya va disminuyendo. 1.500 ohmios a 2.000 ohmios. Según va subiendo la temperatura, la resistencia va bajando. Cuando alcanza 90 grados centígrados, fíjense, 220 a 270 ohmios. Y fíjense el voltaje al costado, miren, ha bajado también de 0.4 a 0.6 voltios. ¿Ya? Ahí me está indicando que también voltaje baja. A menudo que sube la temperatura, la resistencia baja y el voltaje también baja. ¿Ya? Más o menos un vehículo pues está alcanzando de 90 a 100 grados centígrados, ¿no? Dependiendo de la marca, modelo, ¿no? Para que lance el ventilador. Entonces quiere decir que si alcanza esa temperatura, su resistencia ha disminuido y también el voltaje en el sensor donde voy a medir también ha disminuido. ¿Ya? Acuérdense lo que antes les dije. Para sensor de temperatura, ¿ya? Mayor voltaje, motor frío. Menor voltaje, motor caliente. Eso hay que meternos en la cabeza, señores. Mayor voltaje, motor frío. Menor voltaje, motor caliente. ¿Ya? Listo.
Por ejemplo, miren, ahí hay una imagen donde yo estoy, lo he desconectado al sensor y estoy revisando que, o sea, ya primero revisé la resistencia, que estaba bien, ¿ya? Ahora, ¿qué me toca revisar? Me toca revisar, ¿no? ¿Cuántos voltios le está llegando? O sea, tengo que encontrar ese voltaje, los 5 voltios que me está dando la computadora. Y en este caso me está dando 5.02 voltios. Eso me está dando la computadora, desconectado. ¿Ya? Y de hecho, ¿no? Si tú abres ignición, ¿ya? En ese momento ya se genera un código de error. Ya, no te asustes. ¿Por qué? Porque tú le estás provocando, pues. Como has desconectado, es como si el positivo se hubiese cortado y entra en un voltaje alto. ¿Sí o no? La computadora lo va a registrar como una falla. Pero yo lo estoy haciendo ¿para qué? Para verificar si realmente está llegando o no la alimentación de los 5 voltios. Como trae 2 cablecitos, 2 pines, ¿ya? A ver, acá lo voy a... bueno, no tengo esa opción acá. ¿Ya? En ese momento yo estoy colocando a uno de los terminales porque vienen 2 cables que viene del lado de la computadora, ojo, porque la computadora es el que me da ese voltaje. Ahí estoy encontrando 5 voltios. Siguiente imagen, voy a revisar el otro pin. El otro pin, a ver, dígame, mira, está con la misma pinza roja, ya fíjate acá, con la misma pinza roja, ya, está con la misma pinza roja. ¿Por qué me está marcando 0 voltios? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice por qué me está marcando en el otro cablecito? En uno de ellos me marca 5 y en el otro 0. ¿Por qué? ¿Un cortocircuito, profe? No, está desconectado, acuérdense. ¿Qué estoy revisando en el otro cable? Si en el otro era 5, ¿en el otro qué es? Es tierra. Muy bien, ¿no? Es la masa. Ahí, ojo, ahí hay una regla, ¿ya? Para los sensores no debe sobrepasar de 0.02 voltios. Pero ahí como me está dando 0 voltios, quiere decir que la masa está bien, está ok, no hay problema en la masa. ¿Ya? Listo. Sigamos. Entonces ahí ya prácticamente para mí dije, no, ahí con eso ya descarté. Positivo, 5 voltios sí me está llegando. La masa está bien. ¿Por qué? Porque me está marcando 0 voltios. El máximo, ¿cuánto debe ser en masa? Acuérdate siempre. O para todos los sensores un negativo, también lo mismo, señores. 0.02 voltios como máximo. Profe, ¿qué pasaría si me da 0.5, porque eso ya es mayor, ¿sí o no? No, ahí hay un problema por el lado negativo, hay que revisar esa parte, es lo que te está haciendo generar esa falla de repente. Por eso les digo, lo máximo en masa que tú puedes encontrar pidiendo así con el cable positivo, ¿ya? Es 0.02 para sensores, ¿ya? Para sensores, ¿ya? Listo. Profe, Ahora, ¿para todo tipo de sensores? para todo tipo de Solo... sensores. Todo lo que es electrónica, todo tipo de sensores, es el máximo, ¿ya? En parte eléctrica, sí, no hay problema, pero la parte electrónica que estamos hablando de sensores, ese es su rango. No debe sobrepasar de 0.02 voltios. Es lo más recomendable. Hay algunos que dicen, no, hasta 0.05 voltios puede llegar. Hay algunos que sí trabajan dentro de ese rango, pero lo más recomendable es que esté cercano a 0 en la masa. ¿Ya? Que esté más cercano a más. Ya, listo. Exacto. No, ahorita, por ejemplo, lo que estamos haciendo es con contacto abierto. Por eso es que recibía los 5 voltios. ¿No? Porque si yo no pongo en ignición, no recibo los 5 voltios. Por eso antes les decía, ¿no? Si yo desconecto el sensor, ya se generó un código de error en la computadora. ¿Por qué? Porque ya lo está reconociendo como un circuito abierto y está recibiendo 5 voltios. Y lo que yo reviso, ¿no? Acuérdense, lo que yo veo en el multímetro, la computadora también lo ve. Y por ende son 5 voltios en mi multímetro, 5 voltios en la computadora, y ya me salió el famoso código, y ya ustedes saben qué número es ese código. ¿Ya? Listo, seguimos. Ahora ya voy a trabajar con 2 cosas, ¿no? Voy a trabajar con el escáner y voy a trabajar
con multímetro, ¿ya? Para que ustedes vean, ¿ya? A ver, voy a aumentarle el zoom. Mucho creo. A ver, vamos a ver. Poquito menos, voy a ponerle 350. Ya, listo. Pueden visualizar, ¿no? Los datos. A ver, alguien. Sí, profe. Dime. ¿Pueden visualizar? Sí, profe. Ya, listo. Miren, acá yo he escogido dos cosas en mi escáner, ¿no? Que en este caso yo selecciono lo que son datos en vivo, ¿ya? ¿Qué quiere decir datos en vivo? Es cuando yo detecto, por ejemplo, ¿no? O sea, el motor está funcionando y todos los componentes están trabajando. Entonces yo tengo que saber seleccionar qué es lo que a mí me interesa, porque el resto no me interesa. Por ejemplo, yo no quiero revisar al MAF, no quiero revisar al sensor de detonación, a menos que haya una falla que sí tenga que ver con esos sensores, ¿ya? Pero en este caso solamente estoy viendo sensores. Entonces, ¿qué es lo que yo selecciono siempre? Es las RPM del motor y la temperatura del refrigerante, que en este caso me va a dar en grados el escáner. Y por otro lado, tengo mi multímetro conectado, ¿ya? Cuando yo ya conecto, acuérdense que el voltaje se divide. En este caso estoy encontrando 1.9 voltios, miren, ahí en mi multímetro. Y el motor todavía no ha encendido, porque acá me dice RPM del motor, valor 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que el motor todavía no está funcionando. Y el sensor de temperatura del refrigerante del motor me está registrando 30 grados centígrados, miren. ¿Ya? Me está registrando 30 grados centígrados, ¿ya? Entonces quiere decir que está en motor frío, ¿ya? Estoy lecturando que está a 30 grados centígrados y mi multímetro me está marcando un voltaje. A ver, les pregunto, ¿ese voltaje del multímetro a menudo que va a ir calentando el motor, va a subir o va a bajar? Tiene que bajar, profe. Muy bien, va a bajar, ¿no? Exacto. Y en mi escáner, el valor de temperatura del líquido refrigerante, ¿va a subir o va a bajar? Tiene que subir. Exacto. Entonces ya vamos por esa parte. Muy bien. Entonces voy a reducir para pasar a la siguiente diapositiva. Ajá, muy bien. A ver, miren, ahí ya tengo a 1.7, antes estaba en 1.9. Y fíjense, RPM del motor ya entró en funcionamiento, está a 1004 revoluciones por minuto. Acá me está dando el valor. Y la temperatura del refrigerante del motor, ahí está, miren, 34, va subiendo. Voltaje va bajando, acá en mi escáner va subiendo los grados centígrados. Vamos a ver la siguiente imagen. Miren, ahí también ustedes pueden observar, ¿no? 1.58 voltios me está marcando el sensor de temperatura, ¿ya? Y el escáner me está marcando 37 grados, ¿ya? Está subiendo. Y el motor todavía sigue en 1000 revoluciones por minuto. No, porque el motor está frío, pues el sensor de temperatura le está indicando que el motor está frío, por eso está acelerado. ¿Ya? Vamos a disminuir. Listo. Acá tengo unos videos que les voy a mostrar. A ver, díganme si están observando el video. ¿Se ve en la pantalla? ¿Se ve, no? Sí, profe. Ya, listo. Miren, ahí, fíjense, me dice que la RPM del motor ya bajó, mira, acá está a 605 revoluciones por minuto, ¿ya? Y está a 94 grados centígrados, ¿ya? Me está indicando eso, ya está caliente, ya. Si no, imagínense, no hubiese puesto todas las fotos de grado en grado, era muchísimo, por eso que lo he cortado, ¿ya? Miren. Ahí está conectado, ¿no? Al sensor, ahí está 3.6, está subiendo a 95 grados, ya está a punto de lanzar, ya está a punto de lanzar, en este caso el ventilador. En el siguiente video, ahí ya lanzó, miren,
Ahí está, ven que se está moviendo acá en la parte inferior. ¿Ven? A 95 grados ha lanzado el ventilador este motor. ¿Ya ven? Se apagó y el voltaje va a querer subir un poco, ¿eh? Porque está un poco frío, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es la lógica, ¿ya? Eso es la lógica de quién. Eso es la lógica de un sensor EST, ¿ya? Acuérdense. Voltaje alto, motor frío. Voltaje bajo, motor caliente, ¿ya? A ver, acá también tengo una partecita, ¿ya? Para que ustedes observen. Este es un simulador. ¿Están observando mi pantalla? Sí, profe. Listo. Miren, acá voy a sacar a un multímetro. Ya este simulador, ahí está en la parte derecha. Ya. El sensor de temperatura es este de acá. Ya, este de acá. Vamos a ver, voy a ver su diagrama. Siempre es bueno revisar su diagrama. A ver, ¿dónde está? A ver, un momentito. Esquema eléctrico, ahí está. Voy a tratar de ampliar un poquito más. Vamos a buscar. Miren, no sé si logran leer acá en la parte inferior, acá. Leen ahí que dice sensor de temperatura del motor, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, tiene dos cables. Tiene un cable verde y tiene un cable azul por el otro extremo. El cable verde viene ¿de dónde? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es este rectángulo? Son los pines. Exacto, los pines que vienen desde la computadora. La pregunta es, ¿por el cable verde o por el cable azul viene los 5 voltios? A ver, ¿quién me dice? A simple vista. Por el cable azul, profe. A ver, ¿qué dice el resto? Miren, si ustedes se dan cuenta, mire, el cable azul se junta acá. Acá hay varias cosas, hay caudalímetro de masa de aire, el MAF, acá el sensor del pedal, acá hay un sensor, dice salón sensor de efecto, sensor de temperatura del aire, ¿ya? Y todos se juntan en un punto. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos sensores tienen una masa común. Es un negativo el azul. Todos estos de acá que se están juntando es un negativo. Y ese negativo está conectado a la computadora, lo que antes les decía, por el terminal número 28. Entonces, quiere decir que todos estos cables de acá son negativos, ¿ya? Negativos. Y el cable que viene con 5 voltios es el verde, ¿ya? Porque está viniendo solito de acá. Está alimentado solo, ¿ya? ¿Desde dónde? Con 5 voltios desde la computadora. Ahora, si no me creen, lo vamos a comprobar, ¿ya? Ya sabemos ya, verde viene de la computadora, ¿ya? Y azul es la masa. Vamos a ver. Listo. Acá está ese sensor, mire. Ahí está cable verde y cable azul, ¿ya? Hago un clic acá y lo desconecto. Lo primero que voy a hacer es probar, ¿no? ¿Cuánto es la resistencia de este sensor? Acá está mi multímetro, lo voy a llevar para medir resistencia. Ahí está, a un pin y el otro al otro pin. Listo. Cuando yo voy a medir resistencia, tengo que desconectarlo, porque tengo que medir la resistencia solamente del sensor. Esto también lo haces en el vehículo. Este simulador es buenísimo, señores. ¿Ya? Ahí estamos simulando como si estuviésemos en un motor. Entonces, ¿qué voy a medir ahí? Si voy a medir resistencia, voy a medir en ohmios. Como es una resistencia alta, porque ya habíamos dicho, ¿no?, que puede medir hasta los 8000 ohmios, acá me está indicando que mide 3.2 K, porque está en la escala de K. Ya les había enseñado en la primera clase, ¿no?, qué significa, ¿no? En este caso, voy a seguir bajando. Ahí está, en 20K le he puesto, en el rango de 20K, miren, acá, ¿ya? 20K, ¿qué quiere decir? Hasta 20.000 ohmios puedo medir acá.
pero 20.000, no, todos esos dígitos no van a entrar acá en mi multímetro. Entonces, por eso lo está simplificando. Me dice 3.21. ¿21 qué? 21K. K vale 1000. Entonces multiplico 3.21 por 1000, 3221 ohmios me está marcando este sensor. En ese momento. ¿Ya? Me está marcando 3200 ohmios. Entonces quiere decir que esta resistencia, ¿no? Cuando yo lo prenda el motor, ¿ya? Va a bajar, tiene que bajar, ¿ya? Vamos a ver. A ver, apúntense, ¿no? Apunten ese dato, ¿ya? Lo voy a desconectar a mi multímetro y lo voy a volver perdón, todavía nos falta la otra prueba. Alimentación, lo que les decía, multímetro, batería negativa, la pinza negra, y vamos a revisar la alimentación. Pero hay un detalle. ¿Cómo tiene que estar la ignición o la chapa ¿cómo tiene que estar? Contacto abierto, ¿sí o no? Vamos a abrir contacto. Ahí está. Cuando te aparece esto en tu tablero, quiere decir, o sea, las luces se prenden en tu tablero sin arrancar el motor, quiere decir que ya estamos en contacto abierto. En ese momento yo voy a revisar a los cables. 0.01 voltios. A ver, ¿quién me dice? ¿Será el positivo o el negativo del sensor? Negativo, profe. Muy bien, porque no sobrepasa el valor, ¿no? 0.02, no está sobrepasando, ¿ya? Entonces ese es el negativo. Ahora, voy a medir la otra puntita. Disculpen, acá me había olvidado poner el voltaje. Listo. Ahí, vamos a volver a medir la otra punta. Miren, ahí me está marcando 0 voltios. ¿Ya? Ese es el negativo. Ahora, mido la otra terminal, ¿cuánto me está marcando? 5. ¿Ese es el positivo o el negativo? Positivo. Muy bien, ahí está. Ahí ya comprobamos ya de que las alimentaciones, tanto positivo y negativo, están ok. ¿Ya? Listo. Ya hemos medido la resistencia también del sensor y está bien. ¿Ya? Vamos a conectar. Voy a cerrar contacto y voy a conectar. Abro nuevamente contacto. Ya. La pregunta es, ¿qué cable era el positivo? ¿Se acuerdan? En el El diagrama. verde, profe. El El verde. verde. Muy bien. ¿Cuántos voltios era cuando estaba abierto o desconectado? ¿Cuántos voltios hemos encontrado? 5 voltios. Ahora conectado, ¿debe ser 5 voltios, sí o no? No. ¿Tiene que? Ajá, ¿viste? Bajó. ¿Por qué? Porque ya está el circuito cerrado, pues. Ya no son los 5 voltios. Acuérdense de que en la computadora hay una resistencia y en el sensor hay otra resistencia. Entonces, eso hace de que el voltaje disminuya. Tú lo que estás viendo ahorita en el multímetro, también lo está viendo en la computadora. ¿Es un voltaje alto o un voltaje bajo? ¿Motor frío o motor caliente? A ver, Motor dígame. frío. Motor frío. Sí. Muy bien. Ahora lo vamos a arrancar. A ver, le voy a dar un arranque. Ahí está. Arrancó. ¿Logran escuchar? Podemos acelerar un Sí, poquito para profe. que... Dime. Sí se escucha, profe. Muy bien. Voy a acelerar un poquito para que vean que rápidamente... Miren cómo el voltaje va disminuyendo, fíjense. ¿Ven? Va disminuyendo, va disminuyendo. Está acelerado, le he acelerado el motor. Vamos a acelerarle un poquito más.
Vamos a bajarle un poquito para que vean a los cuantos voltios lanza el ventilador. A ver, vamos a escuchar esa parte. Ahí va bajando, trata de mantenerse. Voy a acelerarle un poquito más. Ahí lanzó el ventilador. No, de seguro que no lo han llegado a escuchar. Ya lanzó a 0.5 o 0.49, creo que lanzó el ventilador. ¿Ya? Entonces, ese es el voltaje de este motor que está lanzando. Acuérdense, entre menos el voltaje, ¿no? Ahí te voy a indicar que el motor está caliente. ¿Ya? Vamos a hacer otra prueba más. Voy a sacar un escáner. ¿Ya? Ahí está mi escáner. Ya saqué mi escáner. Voy a identificar al vehículo. ¿Ya? Vamos a sistemas. Voy a ver lo que es parte del motor. Ya la mayoría de ustedes ya que toca, en este caso, un escáner, ya saben el proceso. No nos interesa mucho del procedimiento porque también va a haber un curso de cómo usar un escáner, cómo interpretar, todo eso. Ya, nos vamos a ir a ver, códigos de avería. Miren, acá ¿qué me salió? Mira, entrada alta, dice. Cuando te dice entrada alta, a ver, ¿a qué hace referencia? Mira, me dice entrada alta, circuito de temperatura refrigerante del motor. ¿A qué hace referencia cuando te dice alta? A ver, díganme. Exacto. ¿Ya? Pero como este es un código, ya que ya no está, no es pendiente, lo borramos y desaparece. ¿Ya? Lo va a desaparecer. Voy a desconectar el multímetro y fíjense, desconecto, ¿ya? Desconecto el sensor de temperatura. Miren el motor, cómo se comporta. Fíjense acá en el tablero. Se va a mantener acelerado. Nuevamente voy a pasar a escanear. ¿Ya? Y ahora me dice entrada alta, circuito de temperatura de refrigerante. ¿Por qué? Porque lo he desconectado. La computadora ahorita lo está viendo con un voltaje alto. ¿Ya? Lo está viendo con un voltaje alto. Ahora, si yo pongo borrar, no borra. ¿Por qué? Porque es un código pendiente que todavía no ha sido corregido. ¿Ya? No ha sido corregido y está presente la falla. Entonces, ahorita me está diciendo que el circuito, ¿no? del sensor está en un voltaje alto. ¿Ya? Entonces, ahí apoyándome con un escáner, ¿no? Estamos logrando hacer eso, señor. Voy a apagar. Voy a guardar mi escáner y vamos a ver si realmente ha bajado o no el sensor, en este caso su resistencia. Vamos a observar, estaba en 3210, si mal no recuerdo. Si ustedes se dan cuenta, miren, le he puesto en la escala de 200 ohmios y me dice que el sensor, ¿no? de temperatura está a 99 ohmios o 100 ohmios, miren. 101, ¿no? Y a menudo que va enfriando va subiendo también su resistencia. ¿Ya? Miren qué fácil es, no es tan difícil, tampoco complicado, ¿no? Cuando nosotros entendemos el correcto funcionamiento de un sensor, ¿no? Lo vamos a poder diagnosticar con facilidad, ¿no? Por eso siempre es muy importante
saber o conocer cómo trabaja un determinado dispositivo, ¿no? O un determinado sensor, en este caso, para hacer un diagnóstico. Como les vuelvo a repetir, para saber utilizar qué herramientas. ¿Necesito un escáner? ¿Necesito un multímetro? ¿O qué necesito, no? Muchas veces solamente en el taller contamos con multímetro, escáner, en algunos casos se cuenta con osciloscopio, ¿no? Eso ya son para unas fallas un poco más complicadas, ¿ya? Entonces, se puede trabajar con un multímetro, ¿no? Ya entendiendo de cómo trabaja en realidad, ¿no? Entonces, señores, yo creo que es una parte, ¿no?, que les estoy brindando. Ya en los cursos vamos a profundizar más, vamos a ver, ¿no?, cuando falla este sensor, a qué cosas compromete, qué cosas más se puede hacer, ¿no? Hay muchas cosas también para descartar fallas que se puede realizar, ¿no? Con más tiempo nosotros lo vamos a desarrollar, ¿no?, en nuestros cursos que vamos a dictar. Ya esto es parte de lo que se les quería enseñar, ¿no? Al menos ya tenemos esa idea de cómo trabaja, qué hace, cómo se comporta ese sensor, ¿no?, a determinadas temperaturas. A ver, Jesús, de repente alguna acotación más, por favor, para terminar. A ver, de repente los comentarios, algo por el chat, a ver, pueden hacernos llegar también, señores. ¿Qué les pareció la parte de la explicación o de repente hay alguna duda, qué sé yo? No, profe, está bien explicado. Gracias también por compartir sus conocimientos con los interesados en aprender cada día más en la electrónica automotriz y esperemos llevar cursos más adelante con ustedes. Muy bien, muy bien. Claro, siempre de eso se trata, ¿no? De tratar de compartir, porque como bien saben, ¿no?, la tecnología va creciendo día a día y es cierto, alguien ahí por ahí, un maestro también, que yo, al igual que ustedes, también yo también tengo mis maestros, ¿no? Nos comenta siempre, ¿no? Día a día hay en el mundo 15.000 ingenieros dedicados a hacer nuevos tipos de sistema, ¿no? A veces abarcar todo al 100% es muy, muy difícil, ¿no? En realidad, porque cada marca genera un tipo de nuevo circuito, ¿no? La cuestión es, como dicen, no tener la base. Cuando tenemos la base, yo creo que cualquier sistema, ¿no?, es más fácil para poderlo entender. Entonces, de ahí siempre hay que partir, ¿no? Como dicen, ¿no?, nadie es perfecto. Yo también suelo equivocarme, también suelo aprender de personas que recién están empezando, ¿no? Y eso es muy importante. Y también agradecerle por su tiempo, por acompañarnos, ¿no?, el día de hoy, a cada uno de ustedes, señores. Yo creo que hasta ahí, ¿no? De repente alguien más quiera participar o quiera sugerirnos algo, no sé, ¿no? Bienvenidos, señores. Muchas gracias, profe, por la explicación. Se entendió bien el curso, ¿verdad? A mí también me gustaría que ya retomemos con los cursos que podemos aprender cada día más, ¿no? Muy bien. A ver, no hay nadie más, creo, Jesús, en el chat. Por favor, a ver, apóyame por ahí. Ya, listo, señores. Entonces, ya por el grupo seguro les vamos a estar haciendo llegar la información y también la información de la apertura de los cursos, ¿no? De cómo lo vamos a desarrollar. Como les vuelvo a repetir, ¿no? Para hacer un tema más profundo por temas, se necesita bastante tiempo. Y ustedes saben, ¿no? Necesitamos organizarnos, necesitamos preparar, adecuarnos. No es como llevar una clase presencial, ¿no? Pero al menos estamos tratando de que todo, sea entendible,
¿no? Para que ustedes lo puedan practicar. El día de mañana, ya la gran mayoría de ustedes, ¿no? Va a estar en sus talleres. No, hagan esa prueba. Yo sé que tienen esos vehículos que de repente no tienen fallas, pero pueden hacer esas pruebas, no hay problema, sin desconectar el sensor. A ver, fíjense si las explicaciones que yo les hice es correctas o no, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De meter mano, como quien dice. Ya, señores, entonces que tengan muy buenas noches. Bueno, ya no les puedo decir buen fin de semana, porque ya se está terminando. Entonces, espero que esta semana sea bien provechoso para cada uno de ustedes, señores. Muy buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Cuídense, no baja la guardia de este virus. Sí, eso también. Cuídense ustedes también, muchachos, cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias.